Verdadero placer y un verdadero honor volverles a saludar en este hermoso día, deseándoles que tengan hoy un día de mucho éxito, de mucha bendición y de mucha prosperidad, recordándoles que este es el día que hizo el Señor, día de alegría y día de gozo. Permita Dios que nos aprendamos a alegrar constantemente en la presencia de Dios. Dios nos creó para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Y esta es la voluntad de Dios, que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, dice su palabra. Hoy vamos a hablar de la inteligencia, y la frase dice así: el inteligente no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que sabe utilizar lo poco que sabe. Qué bendición esa, saber utilizar lo poco que sabemos. Y dice la frase: el inteligente no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que sabe utilizar lo poco que sabe. Si tú sabes utilizar lo que tú sabes, cualquier cosa que sepas hacer bien, puedes considerarte una persona inteligente. Si sabes mecánica automotriz, procura hacerlo bien y eres considerado un hombre inteligente. Inteligente no es aquel solamente que llegó a hacer unos libros o llegó a estudiar unas cuantas carreras universitarias con posgrado y cosas por el estilo, no. Inteligente es aquel que sabe utilizar lo poco que sabe. Por ejemplo, una señora que venda verduras en el mercado, si lo sabe hacer bien, si sabe atender bien a la gente, esa es una persona inteligente, porque le está sacando provecho a lo que sabe hacer. Muchos dicen saber mucho, pero nada de lo que dicen saber lo ponen en práctica. Lo bueno sería saber poco y ese poco ponerlo en práctica. Lo importante es saber qué nos gusta hacer a nosotros mismos y eso ponerlo en práctica. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si has logrado adquirir bienes materiales de una o de otra índole, bienes muebles como vehículos, bienes inmuebles como casas o terrenos, está bien, felicitaciones por eso, pero sobre todas esas cosas adquiere inteligencia y adquiere sabiduría, porque la sabiduría da vida a los que la poseen, y la sabiduría la da Papá Dios. Dice la palabra de Dios: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará de manera abundante. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia, pues, es comprender, es entender las cosas. Comprender es la facultad o capacidad de entender las cosas. Eso es inteligencia. La capacidad de comprender y entender algo. Un sinónimo de inteligencia es conocimiento, talento, entendimiento, destreza, habilidad, aptitud, lucidez, sentido común, uso de razón. Esos son sinónimos de inteligencia. Cuando nosotros tratamos de conocernos a nosotros mismos, sabemos y nos damos cuenta en qué podemos ser útiles, en qué podemos ser eficientes y capaces. Y si desarrollamos eso, en lo que podemos ser inteligentes y capaces, pues podemos ser más eficientes en la vida. A eso le animo en esta hora, a que pongas en práctica aquello que sabes hacer, porque el inteligente no es aquel que lo sabe todo,
sino aquel que sabe utilizar lo poco que sabe. Que Dios les bendiga y que tengan hoy un feliz día. Gracias por su atención.